Hola, buenas tardes. Bueno, hoy quería hablar de algo que creo que es el trastorno más significativo en esta parte de la historia de la humanidad. Y yo sé que hay muchos, pero quería hablar del consumo problemático. Porque hoy ya el consumo no se toma como se tomaba hace un tiempo, estrictamente orientado hacia las sustancias. Hoy se lo hizo más abarcativo y toma tanto las sustancias, las llamadas adicciones clásicas, como las no sustancias, que serían todas las conductas que tienen muchísimo que ver con nuestra vida personal. Pero empecemos un poco a analizar la palabra, que está bien elegida, consumo y problemático. El consumo tiene que ver, bueno, como le dice la palabra, con todo lo que nosotros tratamos de tomar, hacer, tanto como adquirir, comer, incorporar, también como hacer, como eh, realizar ciertas tareas que tienen que ver con algo que nos genera placer. La querida y famosa dopamina y otras cosas más. Pero hay una característica con este placer, algo que vengo repitiendo en muchos videos, lo que la dualidad deseo altruista, deseo egoísta. La mayoría de ese placer es un placer egoísta. Y eso tiene mucho que ver, porque consumo está en particular, en singular, digamos. Es lo que yo consumo y por qué es problemático. Si para la mayoría de las personas que consumen no es problemático. ¿Y por qué es problemático para las personas del entorno? Y es problemático porque aumenta el deseo egoísta. Así de simple. Y no solamente eso, aumentan los sistemas que producen elementos o sustancias para satisfacer un deseo egoísta. Por lo tanto, sigue siendo repetido, estimulado, producido ese deseo. Vayamos un poco más a esta palabra problemático. Es problemático porque, como todo deseo egoísta, a corto plazo funciona, pero a largo plazo generalmente tiene consecuencias negativas y hasta desastrosas. Se ve muy clarito en el consumo de drogas, o sea, en el consumo de sustancias. Tiene consecuencias a largo plazo para nuestro organismo, ni lo dude, pero también para todo el entorno. La persona que consume pierde relaciones, pierde el trabajo, digamos, pierde su pareja, mucho dinero y hasta prácticamente cuando es demasiado adictivo, terminan en la ruina, o sea, terminan o robando o prostituyéndose para poder seguir consumiendo. Pero bueno, ese sería uno de los caminos problemáticos. El otro camino problemático es que seguimos reproduciendo un sistema que alimenta este deseo egoísta. Y eso no es un dato menor, porque hay mucha maquinaria atrás de eso. Piensen que en esta época existen palabras que en otro momento no existían existían en el diccionario, pero no existían con la capacidad que tienen hoy de sentido. Una es la palabra ilimitado. Cada vez más se trabaja todo como ilimitado. Eso tiene mucho que ver con el nacimiento del mundo digital. El nacimiento del mundo digital ha hecho que las redes sean ilimitadas, que plataformas como la del ADN sea ilimitada, que Internet sea ilimitado, que el almacenamiento cada vez más es ilimitado. Bueno, eso no es un detalle, porque se ha llegado a producir para un consumo ilimitado. Y de hecho hay cosas, barbaridades que se hacen como pasa mucho en el alimento, que se sobreproduce y después se termina tirando, se termina eso, porque se
produce para un consumo grande y un consumo ilimitado. Y hoy las características de este neoliberalismo llamado, postcapitalismo, el capitalismo más inteligente, mucho más. Sacó todo lo que serían restricciones, de ahí viene lo ilimitado. Antes vivíamos en una sociedad llamada disciplinar, que viene justamente de la palabra, disciplinar cuerpo, como decía Foucault, para que produzcan y para que entren en los sistemas y sean obedientes. Bueno, ahora eso ya no, al sistema no le importa nada. Eso ya no es un problema. Hoy lo que es un problema es el consumo, o sea, es cuánto las personas consumen. Y no importa si sos rico, pobre, negro, blanco, homosexual, bisexual, no importa, porque el consumo no tiene géneros, no tiene razas, no tiene condiciones. Es la única condición es consumir. Y no solamente eso, consumir de forma ilimitada. De ahí viene el tema, la gran lucha de las redes. Las redes hoy, ¿qué es la mercancía que ellas necesitan que nosotros les demos? O sea, ¿qué es lo que ellas consumen? Nuestra atención, nuestro tiempo. Y si uno las deja, son ilimitadas. Podemos estar 24 horas o más encima de lo que sea, de redes, de una, de 10, lo que sea. O sea, porque el lema sigue siendo consumir a lo máximo que se pueda. O sea, y esto de si hay alguien que consume, hay otro que da. Entonces, las redes nos dan ciertas cosas como intercambio, conexión, información. ¿Y nosotros qué hacemos? Consumimos y ellos lo que consumen es nuestro tiempo, nuestra atención. Bueno, ¿y qué pasa con todo ese tiempo, esa atención? ¿Qué teníamos tanto tiempo los seres humanos? ¿Derrochábamos tiempo? No, el tema es que ellos tocan, cuando digo ellos digo el sistema, no digo hay mentes reptilianas, eso, bueno, estoy hablando del sistema. El sistema se hace en base a lo que se intercambia, es un sistema de intercambio, el capitalismo es eso. Desde que lo dijo Marx se cambiaba tiempo y fuerza de trabajo por dinero y hoy se cambia en gran parte lo mismo, pero además hay un intercambio de nuestro tiempo personal. Y no es un detalle eso, ¿eh? Porque han tocado un tema que es muy sensible en el ser humano, esto llamado aburrimiento, que hoy es otra de las palabras que más se escucha. Aburrimiento. De pronto los seres humanos nos hicimos conscientes de que pasan 10 minutos y ya nos aburrimos y necesitamos otro estímulo. Y 10 minutos ya dije una exageración, porque hoy las redes manejan segundos. Por ejemplo, una publicación, si a los 3 segundos la persona no se enganchó, esa persona se va a otra publicación. Entonces, y eso ya estamos entrando a grados realmente delirantes. Porque eso estimula un proceso, el proceso de cómo yo consumo cosas, y después entran con otro sistema que hemos charlado, que es el gran sistema, el que nos constituye, que es el deseo. Y que el deseo, cuando está cargado en un objeto o en una acción, generalmente se agota en el objeto y en la acción. Esa es la ley básica del deseo sobre cosas o sobre acciones. Y vos me dirás, sí, ¿cuál es la otra teoría? Y ahí, la otra teoría del deseo es el deseo en el cual nosotros desarrollamos nuestra potencia, donde nosotros somos la causa y no somos el efecto de algo. Hay mucho para hablar de eso, pero ya hice 2 videos del deseo, bueno, podríamos seguir bastante. Pero esto está muy claro. Si yo consumo algo, como le dice la misma palabra consumir, viene de agotar toda la cosa, sacarle toda la cosa. O sea, si yo consumí un objeto, donde ese objeto se terminó mi deseo. Y bueno, eso se conecta, como siempre, todo se conecta con todo, con los famosos vicios. Entonces, la persona que hace, ya le saqué toda la dopamina que tenía eso, ¿qué hago? Quiero más dopamina. Si la dopamina es algo estimulante.
Pero no es el problema en sí mismo la dopamina, porque se ha puesto ahora como enemiga. La dopamina es una neurotransmisor que lo producimos y tiene muchísimo que ver con otros procesos, no es solamente esto de tener placer. Lo que pasa es que si vamos a trabajar con nuestra parte animal, que es obtener placer, evitar dolor, bueno, ahí todos estos sistemas funcionan perfectos. Y si yo le doy más placer a mi cuerpo o a mi cerebro, ¿qué me dice? Dame más. Porque además está el permiso que se llama ilimitado. O sea, si no hay límites, yo me consumo todo lo que pueda y termino en lo que decía el vicio de la gula. ¿La gula qué es? Tratar de estar todo el día en el plano del deseo, en el plano, llamémosle dopamina, placer. Y eso es antinatural, porque hay otra de las grandes características, leyes de la naturaleza, que es la oscilación. La oscilación tiene que ver con desde algo tan básico, como es la respiración, que es inspirar y expirar, o sea, que hay un momento donde llenamos, un momento donde vaciamos. Bueno, esto es una ley que si la desarmamos y la rompemos, terminamos en lo que sería ese vicio llamado pecado capital, que es la gula, o la avaricia, o cualquiera de los vicios entramos. Porque la avaricia sería sacar y tener, digamos, llenarme de cosas, acumular, sin sentido. O sea, consumirme todo lo que hay dando vuelta por ahí, guardarlo, atesorarlo, ¿para qué? Así cuentan con miles y billones de dólares que una persona no los podrá gastar nunca en su vida. Es una acumulación totalmente desmedida, sin sentido. Pero bueno, sería otro tema que tiene mucho que ver con el sistema. Volviendo al anterior, consumo y problemático. Termina siendo problemático en todos los niveles, porque una persona que es problemática termina impactando mucho, no solo en las relaciones que tiene a su alrededor, sino también en el ambiente. Y termina deteriorando el ambiente, como pasa con todo lo que hacemos, con este tipo de producción extractiva, que es muy dañina para la tierra. Y si le enganchamos con esta lógica, pasan cosas como producir y producir sin pensar que todo lo que consumimos, si no le damos el plazo para que eso se regenere, para que eso cambie, para que el ciclo natural, terminamos destruyendo un sistema. Y así ha pasado con mucho. Por ejemplo, hoy está pasando con el agua. Hay países que tienen ya la cuenta regresiva sobre el tema del agua. O sea, ¿por qué, por ejemplo, consumimos tanta agua potable, que es oro en polvo, para lavar cosas, para los baños, Bueno, porque somos cortoplacistas los seres humanos, porque pensamos en la utilidad, en el placer de hoy, y no pensamos en los ciclos. Y eso de no pensar en los ciclos es muy problemático. Si lo llevamos a nuestro cuerpo, a largo plazo, cualquier consumo termina con nuestra vida en caos o destruyendo nuestra salud, que es nuestro mayor capital. Gracias.